Bueno, buenas noches a todos, a todas y a todes. Esta actividad que estamos llevando adelante desde el Partido Socialista de Zárate, en conjunto con la Corriente Convergencia Socialista. Queremos agradecer a todos los participantes, las participantes, a los partidos y agrupaciones políticas y a las organizaciones sociales que nos están acompañando hoy, a los centros de estudiantes también, a los colectivos de las juventudes, y bueno, y en especial al compañero Carlos del Frade y al compañero Pedro Guasiesco, que han tenido la amabilidad de aceptar nuestra invitación para poder venir a exponer temas que ellos vienen llevando en sus agendas particulares hace un tiempo. Este tema que hoy está en la agenda pública, por suerte hoy está en la agenda pública, y no es una cuestión de la suerte, sino una cuestión de ellos también que lo hayan puesto en la agenda. Así que, bueno, les queremos dar la bienvenida. Esto es una iniciativa que tenemos desde el partido y la idea es continuarla con diversas charlas para poder aportar al debate en amplios temas que la sociedad necesita debatir y que en este contexto de pandemia la virtualidad nos acerca para poder abordarlos. Les comento la dinámica. La dinámica va a ser, primero van a exponer los dos disertantes. Si quieren hacer preguntas pueden escribirlas por el chat, que cuando terminen de exponer se las vamos a consultar nosotros, y después de la devolución vamos a abrir una ronda de vuelta para poder generar un debate. Así que, bueno, sin más preámbulo, quiero dejarle la palabra primero al compañero Carlos del Frade. Carlos del Frade es periodista, escritor y diputado provincial por el Frente Social y Popular en la provincia de Santa Fe, y es miembro de la comisión investigadora de la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe por el caso Vicentín, que tiene mucho que ver también con el tema de la hidrovía y la soberanía de las vías navegables. Así que, bueno, sin más preámbulo, Carlos, te dejo primero la palabra. Muchísimas gracias, la verdad que es un gustazo, le mando un abrazo muy grande al querido Eduardo Di Polina, que me acercó esta posibilidad, así que muchas gracias, Eduardo, por seguir insistiendo, como siempre, por las banderas del socialismo y por la bandera argentina, así que dos pasiones extraordinarias, así que un abrazo muy grande. Y también tiene otra pasión que compartimos, que son los colores auriazules, así que mejor todavía. La verdad que es un privilegio estar aquí, además con Pedro, la verdad que vamos a aprender mucho. Quiero compartir con ustedes esta charla con una síntesis que es en realidad una sugerencia que voy a hacer al final, dos ejercicios de descolonización mental, tres temas estructurales y 7 necesidades políticas. ¿Estamos de acuerdo? Una sugerencia, dos ejercicios de descolonización mental, 3 temas estructurales y 7 necesidades políticas, decisiones políticas que para mí son fundamentales tomar. Arrancamos entonces, salteándonos el orden, la sugerencia lo dejo para el final, con 2 ejercicios de descolonización mental. Nosotros tenemos la cabeza hecha a imagen y semejanza de los intereses comerciales de las multinacionales. Nos hacen ver la realidad de acuerdo a la óptica que tienen los de afuera. Y ese es un problema serio. Hay una vieja definición de paisano que significa tener el país adentro. Acá es al revés. Nos metieron la alienación. La alienación es lo de afuera. Así que 2 ejercicios de colonización mental. Primero, Hidrovía Sociedad Anónima es el nombre de la empresa que explota el servicio de dragado, balizamiento y peaje del río Paraná. Y nosotros llamamos al tema de la circulación de riqueza por el río Paraná con el nombre de la empresa que permite que se la lleven. Tenemos la cabeza hecha a imagen y semejanza de los que comienzan con una extranjerización de riquezas. El tema es la circulación de riquezas por el río Paraná y de quién es la mayor parte de esa riqueza. Segundo ejercicio de colonización mental. ¿De quién es el Paraná? ¿De quién es la riqueza que pasa por el Paraná? Y este es el segundo ejercicio de colonización mental. Porque nos hacen creer que los 38 puertos que tenemos en la provincia de Santa Fe, mayoritariamente en manos de empresas multinacionales,
Ellas, las multinacionales, son las propietarias. ¡Mentira! Los verdaderos propietarios de los ríos que atraviesan la Argentina y de los puertos son las familias del pueblo argentino, a través de su representación legal, que es el Estado Nacional. Por lo tanto, hay que dar vuelta el debate. Si los propietarios somos nosotros, ¿por qué diablos los inquilinos nos imponen las condiciones? Las multinacionales nos dicen y le dicen al Estado lo que tiene que hacer. Las multinacionales le dicen al Estado: queremos una representación de Estado bobo y cómplice. Sí, lo queremos al Estado. Chiquitito, no paquidérmico, como nos lo hicieron conocer la gente de la Bolsa de Comercio de Rosario, para que le pongan el sellito a las declaraciones juradas de las multinacionales que dicen y nos dicen lo que sacan, pero es solamente lo que dicen ellas, ni siquiera lo que podemos hacer nosotros, porque ahí tenemos otro problema histórico de la Argentina. Tenemos 500 leyes vigentes de la dictadura hasta aquí, 45 años después, y que le embroman seriamente la vida a nuestro pueblo. Ley de entidades financieras, desde los bancos para acá, 2001, es tal vez el ejemplo más tremendo. La película que lo sintetiza de una manera dramática y hermosa, La Odisea de los Giles, que posiblemente ustedes lo vieron. El dinero del pueblo argentino es de los bancos, no del pueblo. El pueblo los pone en el banco, pero son de los bancos, de acuerdo a la Ley de Entidades Financieras vigente desde febrero de 1977. Y la otra ley que sigue vigente, la Ley de Inversiones Extranjeras, que fue modificado, por supuesto, pero sigue vigente, y que permite que, por ejemplo, las bodegas de los buques que atraviesan el Paraná, el Río de la Plata y el mar argentino, cuando están en circulación, no pueden ser controladas. Por eso, en febrero de este año, 16 toneladas de cocaína salieron desde el río Paraná y llegaron a Europa. Porque tienen absoluta impunidad los sectores internacionales que hacen inversiones a la Argentina. Leyes que vienen de la dictadura, que hacen que la democracia se haga chiquitita, encorsetada. Eso está vigente. Por lo tanto, 2 ejercicios de colonización mental. No discutimos el nombre de una empresa, discutimos la propiedad y la circulación de la riqueza por nuestros ríos, en este caso por el río Paraná, de donde sale el 75% de las exportaciones argentinas. Por eso para nosotros es fundamental ver estas cuestiones. 2 ejercicios de colonización mental. 3 elementos fundamentales, y que se ven en el ejemplo de la provincia de Santa Fe, dramáticamente. El año pasado, año 2020, primer año de la pandemia, por las 5 aduanas que tiene la provincia de Santa Fe y sus 38 puertos, salieron exportaciones por $22.000 millones. 22.000 millones de dólares. ¿Saben cuánta plata le quedó a la provincia de Santa Fe de los 22.000 millones de dólares? 0 pesos. Porque es consecuencia de uno de los grandes temas estructurales de la Argentina. El federalismo es ficción, puro verso. Desde la Guerra del Paraguay, desde septiembre de 1866, hubo una reforma constitucional que le prohíbe a las provincias cobrarle ingresos brutos a las exportadoras. Eso se recicló y se puso en evidencia con el primer pacto fiscal del Menemato en 1991, antecedente de lo que iba a pasar con la privatización del dragado, balizamiento y peaje del Paraná, que iba a ser 4 años después el Menemato. Esto es muy importante, primer tema gran estructural de la Argentina, la cuestión del federalismo. Esto permite discutir en serio el federalismo. Y en relación a esa cifra de los 22.000 millones de dólares que se fueron de la provincia, miren la consecuencia. Año 2021, segundo año de la pandemia, 506.000 personas debajo de la línea de la pobreza en el Gran Rosario y 212.000 personas debajo de la línea de la pobreza en el Gran Santa Fe. Pésimo negocio. Pero muy clara la regla, la trama, la pauta de comportamiento del capitalismo. Se extranjeriza la riqueza, crece la pobreza por dentro. Ese es otro de los grandes temas que hay que discutir en la Argentina. Y el tercer gran tema, discutir la circulación de las aguas del Paraná y del Paraguay, permite pensar
si la seguimos pensando de acuerdo a los intereses de las multinacionales y la Bolsa de Comercio, o con el sueño inconcluso de la patria grande, pensar América Latina unida, ¿cómo diablos vamos a pelearnos con Uruguay, con Brasil, con Paraguay? No tiene sentido. Segundo tema estructural, la integración con América Latina para pensar de adentro hacia afuera, no al revés, ser paisano, tener el país adentro, tener la patria grande adentro. Y tercer tema estructural, la riqueza argentina está mayoritariamente en manos extranjeras. Por lo tanto, el tercer tema estructural es, somos una semicolonia. Tenemos banderas, fechas patrias, himno nacional, elegimos gobernantes, pero la mayoría de la riqueza argentina no está en manos argentinas. Hay que dejar de ser semicolonia y el primer paso es recuperar la soberanía por el Paraná para tener soberanía económica para tener soberanía ambiental, para cuidar lo poco que nos queda después de la destrucción fenomenal que ha generado el capitalismo en todo el territorio argentino, que embroma el ambiente y la salud de la gente. Tres temas estructurales, entonces. Federalismo, la idea de la integración con América Latina y dejar de ser semicolonia. 7 puntos para tener en cuenta, 7 decisiones políticas. Primero, decisión política del gobierno de Alberto Fernández que necesitamos que le vaya bien porque del otro lado está el fascismo disfrazado de macrismo. Necesitamos que le vaya bien. Ahora, para que le vaya bien, hay que profundizar lo nacional, porque si no profundizar lo nacional, te volvés antinacional. Profundizar lo popular, porque si no profundizar lo popular, te volvés antipopular. Primer elemento, entonces, decisión política para recuperar la soberanía económica y ambiental. Segundo elemento, control sobre lo que pasa en el río Paraná, pero no ese control bobo, de Estado bobo y cómplice que quieren las multinacionales, control en serio. Por eso, además de control, administración. Cuarto punto fundamental para nosotros que venimos del socialismo, planificación. ¿Qué exportamos? ¿Qué importamos? ¿Qué hacemos con los puertos? ¿Qué hacemos con la tierra? ¿Qué hacemos con la pequeña producción? Cuarto punto, entonces, planificación. Quinto punto, desarrollo e impulso de la industria naval unida con la industria ferroviaria. La industria ferronaval es fundamental hacerlo con la recuperación del dinero que vamos a tener como ingreso de todo esto, es fundamental hacerlo y lo podemos hacer. Desarrollo de la pequeña y mediana industria ferronaval, de la pequeña y mediana industria empresarial también. Pero además que podemos hacer toda la línea de producción, desde barcazas, dragas, hasta grandes barcos, pero insisto, pensando desde la cuestión ambiental. Ese es el sexto punto, la cuestión de la preservación de la biodiversidad. Es fundamental la preservación de la biodiversidad, porque cada vez está más frágil esta cápsula espacial tan maltratada en la cual estamos, que es el planeta Tierra. ¿Qué diablo le vamos a dejar a nuestras pibas y a nuestros pibes? Y el séptimo punto, que es fundamental, la cuestión de dejar de ser esto de semicolonia, recuperar soberanía económica, que la mayor parte de la riqueza nacional quede en manos nacionales. Renovar la idea, si vamos a hacer contratos con empresas extranjeras, que quede claro, los propietarios somos nosotros. La Argentina no puede dejar de cobrar menos del 51% de lo que sea, pero no como ahora, en donde tenemos menos del 15% de las exportaciones que se llevan. La Argentina hoy está siendo saqueada institucionalmente. Basta, basta. Por eso queremos que lo tome el gobierno de Fernández. No nos puede pasar lo mismo que con Vicentín. Con Vicentín el 8 de junio del 2020 fue muy importante. Se había tomado la decisión de llevar al Congreso de la Nación, que era el lugar abierto, democrático, en donde todas las fuerzas políticas iban a discutir el futuro de Vicentín, y se volvió atrás. Y hoy estamos ante una de las estafas más grandes de la historia argentina, en donde fugaron 791 millones de dólares entre agosto del 2019 y enero del 2020
a través de la fenomenal corrupción que había instalado el macrismo en 19 funcionarios del Banco Central y del Banco Nación. Fue el fugaducto del macrismo. Por eso necesitamos decir con mucha humildad, con la idea de que le vaya bien al gobierno de Fernández, que por favor haga estas medidas. Las 7 medidas entonces. La sugerencia para el final. No podemos defender lo que no amamos, muchachos. Si vos no amás aquello que se pone en juego, no lo vas a defender. Ahora, para amar hay que conocer. Conocer para amar y amar para defender. Conocer la historia argentina de la cual formamos parte. La guerra del Paraná siguió a la toma de Malvinas. En 1833 Estados Unidos y Gran Bretaña nos roban Malvinas. Y en 1845 vienen por los ríos. El combate de la vuelta de obligados. Pero le ganamos el 4 de junio de 1846 en la angostura de Punta Quebracho, sur profundo de la provincia de Santa Fe, en donde hoy está Cargill. Pero le ganamos, y ese combate de la angostura de Punta Quebracho, la privada no lo sabe, no lo conoce, ni siquiera lo sabe la mayoría de nuestras docentes y nuestros docentes, porque en la colonización pedagógica que vivimos, no nos enseñan que una vez enfrentamos al imperio y le ganamos, porque no conviene que sepamos que el día que enfrentamos al imperio le ganamos, no sea cosa que se repita. Por eso es imprescindible recuperar soberanía sobre el río Paraná para recuperar soberanía económica y ambiental. Queremos un Paraná sano, productivo y nuestro, para que justamente la riqueza argentina alguna vez en manos argentinas nos permita desarrollar el sueño colectivo inconcluso de la Argentina. Que en el trono de la vida cotidiana esté la reina, la nobleza de la igualdad, que lo único que reine sea la noble igualdad en el trono de la vida cotidiana en la Argentina para poder vivir con gloria. Muchísimas gracias. Carlos, muchísimas gracias. Falta el calor de los aplausos de una sala presencial, pero estoy seguro que estamos todos igual de emocionados con tus palabras y cuánta verdad, por sobre todo cuánta verdad y cuánta preocupación. Le voy a dar la palabra ahora para seguir al compañero Pedro Guasiesco, presidente del Astillero Río Santiago, secretario general también de la Federación de Trabajadores de la Industria, la Energía, los Servicios y Afines, y secretario general del Frente Grande en la provincia de Buenos Aires, compañero que desde hace un tiempo viene en una participación activa en lo que es el debate sobre el rol de las vías navegables, el rol del Estado sobre las vías navegables del río Paraná y río Paraguay, y sobre la importancia de avanzar en el canal Magdalena. Así que, Pedro, te dejo. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Muchas gracias, Joel, por la invitación. También, un saludo a Carlos, que siempre es un gusto escucharlo y estar atento a las cosas que publica. Básicamente, un poco, creo que la idea es contar un poco lo que vinimos haciendo en esta etapa, ¿no? Y podemos empezar un poco por ahí el comentario que hizo el ministro que reemplazó al ministro de Transporte, lamentablemente fallecido en un accidente, ¿no? Saludo para él. Pero el ministro que asumió dijo en un momento, hace 6 meses atrás nadie hablaba de este tema, ¿no? Y es cierto esto, nadie hablaba de este tema, un grupo muy reducido, e inclusive dentro de un grupo muy reducido hablaban justamente los sectores que se encuentran beneficiados por esta situación y por este manejo. Y en los sectores populares, de izquierda, progresista, nacionalista, todo el sector que podríamos decir del campo popular, esto no se habla. Como de muchas tantas cosas, o sea, es como que hay un prejuicio que nosotros en las cuestiones que tienen que ver con la infraestructura, con la productividad, con el trabajo, donde de alguna manera hay una cuestión que tenemos que ver, manejo de recurso económico, no hablamos, ¿no? Nos restringimos, o sea, obviamente de esa manera
creo que queda todo el escenario planteado para los que saben de eso, se ocupan de eso y les interesa estar en esos temas, ¿no? Entonces, este es un primer tema que me parece que es importante ponerlo sobre la mesa, porque esta cuestión también se sumó la discusión sobre el tema del Canal Magdalena sí, Canal Magdalena o no. Inclusive en algún debate muy importante, con la presencia de varios intendentes de la región La Plata, Gran La Plata, todo el escenario político del Frente de Todo, de la alianza de gobierno en la cual, bueno, me toca ser parte como funcionario, como presidente en el astillero Río Santiago. También apareció como medio un debate, ¿no? En la cuestión, en un momento yo dije, y por eso lo quiero repetir acá, que el Magdalena sí es una cuestión de soberanía, pero fundamentalmente es una cuestión geopolítica, y aparte es una cuestión económica, y aparte es una cuestión técnica, y también es de seguridad. Entonces, no vaya a ser cosa, porque digo, está claro que nosotros defendemos la soberanía nacional, la integración regional, son nuestros planteos en forma constante y sistemática. Pero también tenemos que hablar con mucha fuerza y contundencia, con los números puestos arriba de la mesa, con los argumentos técnicos puestos arriba de la mesa. Porque si no, esa forma de plantearlo terminamos como en un rincón del escenario, ¿no? Y entonces los que saben, los que dicen que manejan el negocio y saben, son entonces los que tienen derecho a influir. Y entonces pasa un poco lo que viene pasando con este tema. Inclusive cuesta mucho trabajo poder influenciar en una agenda tan compleja como la que tiene nuestro país, en el contexto coronavirus, en la inflación, en la situación de la pérdida de empleo, en los problemas que arrastramos de generaciones, ponerse a discutir este tema. Y obviamente hay un sector, obviamente dentro de la alianza que estamos, que plantea dejar las cosas como están. Si algo está ahí y no genera ruido, dejémoslo ahí, que no se genere ningún problema, pues ya tenemos demasiado problema, ¿no? Entonces ahí viene la otra parte, o sea que me parece que es importante también plantearlo sobre la mesa, ¿no? Que es que si algo funcionó durante 25 años de una determinada manera, no quiere decir que está bien. Digo, me parece que nos plantea el interrogante de la necesidad de por qué no cambiar. O sea, en un mundo del siglo XXI que las cosas cambian de manera acelerada y las realidades se transforman también de una manera increíble, entonces que alguien venga, y los que se dicen que están en la avanzada de la economía y la política, y diga y defienda que algo está bien porque hace 25 años que está de la misma manera, bueno, ya creo que eso nos tiene que llamar la atención y a la reflexión de a ver qué está pasando ahí. El segundo tema es cuando te plantean, bueno, manejamos esto y durante 25 años lo hemos manejado bien, se ha manejado y no le pedimos absolutamente nada al Estado. Nos manejamos con los recursos que se cobran a los barcos que pasan y transitan en el canal troncal. Bueno, ahí también otro tema. Sí, es fácil, con la herramienta de otro, bueno, cualquiera puede trabajar, ¿no? Y si aparte tiene asegurado el derecho a peaje, es mucho más sencillo, ¿no? Entonces, esta es la segunda cuestión que da vuelta sobre todo esto. Y el tercero, que es que estuvo muy alrededor de lo del Canal Magdalena, que la cuestión de la infraestructura de nuestro canal troncal en el sistema hidrográfico, digo, es clave para nuestro desarrollo y nuestra integración. Ahí viene algo de nacionalismo, o sea, el Canal Magdalena nos conecta nuestro litoral hidrográfico con nuestro litoral marítimo y nos evita pasar por otra jurisdicción nacional. O sea, poder tener el Canal Magdalena nos permite estar interconectados en todo el sistema. Segundo, obviamente reduce costos. Tercero, viene un tema que está ligado a la cuestión de la seguridad marítima. Vimos lo que pasó en el Canal de Suez hace muy poco con el carguero de Evergreen, que se viró por el viento y quedó atacando el canal casi más de 20 días, ¿no? Y la hecatombe que casi produce en el comercio global por el hecho de que quedó ese canal sin uso. Bueno, pensemos qué pasaría si solamente queda el canal Punta Indio, como defiende la Bolsa de Comercio de Rosario y los puertos privados, y no entiendo por qué
no entiendo por qué, no hay ninguna explicación técnica o lógica. Yo les preguntaría a estos señores que defienden que el canal Magdalena no se hiciera, ¿qué pasa si el canal Punta Indio tiene un accidente y un barco queda obstruyendo esa vía? Cuando es un sistema por el cual transita 4.500 buques al año. O sea, sería un desastre. Entonces, la cuestión del canal Magdalena y tener 2 vías de acceso al sistema incrementa la seguridad marítima de manera exponencial. Y cualquiera que haya hecho algo que tiene que ver con la cuestión de la posibilidad de algún accidente, sabe cómo es esta cuestión. Entonces, ya por esa sola razón, ellos tendrían que ser los primeros que tendrían que haber pedido el canal Magdalena. Sin embargo, no lo han hecho. Se pasaron argumentando en contra. El caso máximo de un exponente que habitualmente habla de este tema, diciendo que la Argentina tiene otras prioridades que dedicarse a gastar la plata en hacer este canal, ¿no? O sea, que está el hambre, está todas las cosas que sabemos, está toda la situación de sufrimiento de nuestro pueblo, pero si hacemos este canal ponemos en riesgo la posibilidad de poder dar respuesta a las necesidades de sectores muy postergados. Bueno, digo que ahora aparece su preocupación por los sectores más postergados de nuestra población, como un argumento humanista para frenar una obra que desde el punto de vista del presupuesto nacional no es significativa. Estamos hablando de 250 millones de dólares. O sea, no tuvieron problema para evadir 45 millones de dólares que no sabemos dónde están y discuten dónde se gasta 250 millones de dólares bien utilizados, que nos mejora el sistema de manera integral. Bueno, esto digo, la cuestión también de la conectividad a nivel geopolítico. Nuestro comercio es con China. Este mismo sistema que está ahí en Santa Fe, de exportaciones de commodity agrícola, fundamentalmente sus exportaciones van al sudeste de Asia. China, la India, bueno, toda esa región. Y de alguna forma la posibilidad de tener el canal Magdalena con la profundidad adecuada para que ingresen los buques con los canales de los estándares actuales que se usan, bueno, esto ya solo reduce los costos, mejora la posibilidad de colocar nuestros productos en mejores precios, mejora la capacidad de que ingresen productos con menores costos. Hoy un container de Buenos Aires, del puerto de Buenos Aires a Shanghái, oscila entre los 2.000 y 2.200 dólares. Ahora, si porque se pueden ingresar barcos con mayor calado, ese costo se reduce 300 o 400 dólares, eso favorece al productor, tanto al que exporta como al que importa. Bueno, de esto tampoco esta gente habla ni comenta. O sea, el otro tema es la cuestión de que los estándares que hay que usar para la construcción del canal tienen que estar de acuerdo a las normas internacionales. El sistema actualmente no lo está. Este es un tema que tiene que estar clave en los trabajos que se tienen que realizar para el futuro. Después ya entrando directamente a la cuestión del sistema del canal troncal. El sistema del canal troncal tiene que ser como un sistema integrado, es un subsistema que lo podemos dividir en varias áreas y que tiene que estar integrado al conjunto, ¿no? Al conjunto, a integrar a lo que pasa en el Alto Paraná, con Paraguay, la Argentina y Brasil, lo que pasa en el Paraguay, bueno, en nuestra relación con Paraguay, después entre Brasil y Bolivia, y también el subsistema del río Uruguay y el río de la Plata de la costa uruguaya tiene que ser un sistema integrado. O sea, no se puede plantear más que esta infraestructura se tiene que manejar de una manera que aparece como una cuestión aparte de todo el resto del sistema. Una reflexión sobre el Magdalena para mí es la obra de infraestructura, no por su costo, porque no es importante en cuanto a número, pero por decisión política y que no fue fácil empujarla y llevarla adelante. Esto hubo que batallarlo mucho para que se tome esa decisión de que esté en el presupuesto, que se haga la asamblea de consulta por la cuestión ambiental, que se comprometan a sacar la licitación entre agosto y septiembre, la licitación internacional para hacer esa obra. Costó mucho esfuerzo, pero está en camino, ¿no? Entonces, esto lo considero como un punto de inflexión. Y sería, desde el punto de vista de estas infraestructuras, como, bueno, el nacimiento de Elma en el año 1960, en el gobierno de Frondizi, o la creación del astillero Río Santiago en el segundo gobierno de Perón.
Yendo al canal troncal, ahí hay cuestiones que hay que ver, o sea, ayer hubo un avance, ¿no? En una entrevista que le hicieron al presidente, porque yo en esto sí quiero, digamos, ser claro, ¿no? Lo que no puede pasar es que quede igual que lo dejó Menem y Cavallo. Coincido con esto totalmente con Carlos, y no es solo el tema de la hidrovía. Hay 300 temas, 200 temas. El año que viene vamos a tener la discusión de lo que tiene que ver con todas las concesiones en el parque eléctrico, ¿no? Y esta discusión del canal troncal va a servir como experiencia, acumular experiencia en los sectores populares para meternos en esta discusión y fundamentar con precisión técnica, con precisión económica y también basado en la soberanía y en la integración regional para discutir estos temas, todos estos temas. Digo, me parece que la clave y es la mejor enseñanza que nos puede dejar esta experiencia que estamos haciendo con la obra del Canal Magdalena y también con lo de la licitación con el Canal Troncal. En la entrevista que le hacen al presidente ayer creo que hay un avance interesante, o sea, plantea claramente por primera vez que el Estado puede recaudar, ¿no? Con lo cual esa definición, o sea, que recaude del peaje una empresa privada, o así dividamos la licitación, 3 empresas privadas, eso podría ser como eso en una autopista, pero que se plantee que el Estado tiene capacidad para recaudar, bueno, esto ya en esta discusión es un avance, ¿no? Después viene la cuestión que en la propia licitación se recauda. ¿Y lo que se recauda, para qué? Hay una parte que es lógica, son los gastos de la draga, para pagar al personal, el combustible, las tareas, todas esas cuestiones que son lógicas a tener en cuenta. Ahora, el sistema recaudó de 2014 para acá un promedio de 195 millones de dólares, de lo que está en los papeles denunciado por ellos. No son números nuestros, son los números de ellos. Después hay otros números que nos exceden, que los cuales no vamos a hablar, porque son cuestiones que no las podemos probar o registrar, pero ya solo con esto, y calculando también el volumen de dragado que movilizan, la cuenta nos da que sobran 70 millones de dólares, es una ganancia importantísima. Creo que son 33 millones de metros cúbicos, a $3.05 el metro cúbico en un terreno limoso, porque no hay roca, o sea que se usa en draga de succión, deja una ganancia de consideración. Entonces, bueno, acá hay que discutir con ese excedente, ahora sí, ya que de alguna manera tenemos una posibilidad que el Estado tome el control de la recaudación, tiene que estar estipulado un porcentaje para el organismo de control. Tiene que haber un organismo de control, que obviamente no puede ser ni siquiera la misma empresa estatal, o sea, tiene que haber un organismo de control del Estado, pero independiente del sector que administra, que recauda y que administra el recurso económico. Tiene que haber una parte de estos fondos de 8 al 10% para las obras complementarias, para tener la posibilidad de que los puertos públicos se desarrollen, para que pueda pagarse su dragado, hacer alguna obra de infraestructura, construir una draga si es necesario. Ese presupuesto tiene que estar, no es un número menor, son 15 millones de dólares al año, con lo cual en un proceso de 10 años se pueden hacer un proceso importante. Hay que discutir la cuestión tarifaria. ¿Por qué se cobra $3.06 la tonelada de registro, cuando la media global son $2.80? ¿Por qué esos 0,80 centavos de dólares ahí a disposición? Porque también se termina financiando, porque esto también hay que decirlo, cuando se armó este sistema, no es que había algún genio al lado de Cavallo y Menem y ya presupuso que 5 o 6 años después iba a empezar esta transformación en la cuestión de la soja y los commodities agrícolas, y de repente iban a aparecer los puertos privados, iban a aparecer esas inversiones, la naviera y los barcos cargando. No había ninguna suposición de eso. Lo hicieron simplemente para privatizar, para desguazar el Estado, para destruir lo que había, y bueno, se pasaba algún barquito, le cobramos. Y los barquitos que pasaban llegaban hasta Buenos Aires. Entonces, en la cuestión tarifaria, hoy el sistema de los barcos con contenedores, los metaneros, los que transportan autos, lo que de alguna manera es el sector productivo, está haciendo un subsidio cruzado en sus precios a todo lo que son los puertos privados de Santa Fe que exportan los commodities agrícolas. Digo, esto es importante, porque
si de alguna manera en la cuestión tarifaria no se corrige el monto y no se adecuan las tarifas en función de lo que se usa, entonces estamos generando una distorsión que perjudica el sistema productivo. Obviamente también está el otro tema. El sistema de canal troncal lo usa una gran parte del comercio regional, Bolivia, Paraguay o Brasil, y no pagan peaje, con la cuestión de que es un río internacional, y que no necesitan el dragado. Bueno, no necesitan el dragado porque son chatas que pueden funcionar a 12 pies, pero necesitan el balizamiento, necesitan la señalización, necesitan la seguridad, necesitan la asistencia médica si pasa algo. Entonces, esta es otra discusión que tiene que estar incluido. Si vamos a cobrar peaje, le cobramos peaje a todo lo que usa, valor razonable, pero esta cuestión tiene que estar planteada. Está la cuestión del señalizamiento y balizamiento, que vamos a poner en la discusión que se haga sobre este sistema. El balizamiento del siglo XIX, o sea, una folla con una lamparita, o usamos tecnología del siglo XXI, en la cual son boyas inteligentes, que no solo miden las cuestiones climáticas y las condiciones del río y la altura, sino también que midan las condiciones medioambientales, que tengan la capacidad de poder manejarse en forma inteligente y comunicarse con los buques que pasan y que pueda de alguna manera asegurar mejor la navegabilidad, que se pueda contrastar con cámaras y con dispositivos adecuados, qué calado está usando el buque cuando salió cargado, para contrastar esa información con la que se instaló en la aduana, ¿no? Porque digo, esto también es importante. Bueno, declaraste que saliste con 20 pies, ahora resulta que cuando estás en el río estás en 24. Bueno, ¿qué pasa con esos 4 pies de más? ¿Por qué no lo declaraste? Si no, tenés que dar una explicación. Bueno, todas estas cuestiones son también para plantearlo, y lo planteo de esta manera. La licitación, si es que hay que hacer, digo, yo creo que hay una parte, por lo menos, de la cuestión del dragado que se puede hacer con una empresa pública, que de Santa Fe a Confluencia, o con alguna de bandera nacional, o algo mixto. Se puede empezar la experiencia. Deberíamos incentivar en la licitación que se promueva el desarrollo de una empresa nacional o una empresa mixta o pública. Bueno, ahí habrá que ver qué dicen los trabajadores de dragado y balizamiento y hasta dónde están dispuestos a asumir ese rol. Y el resto, digo, por ahí es hora también, si que no tenemos la capacidad ahora, bueno, plantear una licitación internacional y dividirla. Una cosa es el Río de la Plata y el mantenimiento futuro del Magdalena, y otro el resto del Paraná. O sea, si no, ahora vamos a tener que estar discutiendo entre si es Jean Denul o los chinos. Vamos a estar ahí. Bueno, dividamos eso en los dos y pongamos a ver que el que gana en un lado no gana en el otro, y pidamos también que haya el componente nacional de construcción de la draga, que haya obviamente la empresa de bandera, el trabajo nacional, eso está contenido, ya estaba de antes, y planteemos como una opción como para poder construir opciones en el futuro y generar que eso no se necesite más adelante una empresa internacional para hacer este trabajo, porque con un trabajo programado, con recursos económicos, es posible en un lapso de tiempo tener a disposición dentro del ente público que se cree para recaudar y para controlar y para llevar adelante las licitaciones y la obra. Es posible también que se pueda hacer cargo también del dragado con equipamiento propio, obviamente moderno, con reducción de gasto de combustible, que proteja el medio ambiente, con tripulaciones adecuadas, con la tecnología adecuada para que esto funcione, ¿no? Entonces, estas son todas las cuestiones que hay que poner sobre la mesa en esta discusión. Y yo digo, entre lo que destruyó Menem y Cavallo, esa empresa pública que manejaba toda la situación, a cómo lo dejó Menem y Cavallo en ese momento, hasta llegar a ese ideal, tenemos mucho para avanzar, y es una discusión, un debate que lo tenemos que hacer, y a la vez también es un debate que todo lo que avancemos nos va a servir también para mejorar las discusiones en otro tema que inclusive ahí son de mucha mayor importancia e impacto al conjunto de la población, que es lo que es la licitación y del canal troncal, el mantenimiento y la posibilidad de desarrollo de una flota de dragas nacionales para realizar los trabajos, ¿no? Entonces, básicamente es esto. Yo lo dejo ahí, porque bueno, me parece que más me extendí demasiado, y por ahí el diálogo y las preguntas pueden ayudar
bastante más en esta discusión y en esta conversación, ¿no? Gracias. Pedro, muchísimas gracias. Clarísimo también, aportes extraordinarios. Ahí, antes de pasar a las preguntas, yo quería agradecerle a los compañeros de la lista azul de la UOM de Villa Constitución, que nos están acompañando también, a los compañeros de la usina de Ideas Bonaerenses y a los compañeros de las Juventudes en Red de la ciudad de Zárate. Gracias por sumarse. Le dejo ahí a la compañera María Gracia González, que iba a leer las preguntas, si es que había. Buenas tardes a todos y a todas y a todes. Sí, tenemos 3 preguntas que vamos a leer. La primera es para Carlos. ¿Por qué en su nota en el portal Pelota de Trapo hubo un ex gobernador de Santa Fe que habló de soberanía, que habló que la soberanía era atrasar 50 años? Sí, es una persona con la cual nosotros discutimos mucho y hace poquito murió. El que dijo eso, yo me acuerdo en un panel que hace poquito habíamos tenido. Yo la verdad que no lo puedo creer que Lichi se haya muerto ahora, pero era él el que mencionó eso. Eso fue lo que dijo en un panel en donde compartimos, que nos habían invitado y a mí me calenté mucho, porque yo no lo podía tolerar que un hombre del socialismo dijera que la soberanía era una cuestión de la década del 70 y que no tenía sentido hablar de soberanía. Y la verdad que eso forma parte de lo que Pedro decía recién, con mucha inteligencia y claridad. A nosotros nos dicen que la soberanía es un término viejo. Mentira. Andá a decírselo a los estadounidenses. El Mississippi está dragado por la Marina de Guerra de Estados Unidos. El Támesis en Inglaterra está dragado por la Marina inglesa. Lo mismo pasa en Alemania, en Italia, en Rusia, en China. China tiene hoy la empresa que más ha crecido de exportaciones en la Argentina, que es COFCO, pero además tiene la dragadora más grande del mundo, que es la empresa Check, que es la que se quiere quedar también con esto, como bien advertía también Pedro, que forma parte de toda esta cuestión. Entonces me parece que nosotros estamos en una disputa muy pero muy profunda, que es muy interesante todos los datos que nos dio Pedro. Es tan importante que los datos y las precisiones estén también en el sector popular, porque la Bolsa de Comercio de Rosario, por ejemplo, tiene un estudio que en esa jornada justamente que discutimos con Luis Schiff, aparecían metro por metro cómo es la profundidad del río Paraná, del río Paraguay. Nosotros ni locos tenemos esa información. Entonces, por eso es tan importante que figuras como Pedro jueguen de este lado. Así que esa fue la discusión, María. La cuestión era eso y a mí me puso muy mal, porque yo creo que cuando vos definís soberanía, lo que estás definiendo es si el Estado es bobo y cómplice o si el Estado es inteligente y transparente. Porque si vos tenés un Estado inteligente, va a proteger lo propio para que justamente no se extranjerice la riqueza y se democratice la pobreza. Esto es lo que es fundamental. Esta es la pelea de fondo y esta es la gran pelea de fondo. Por eso es tan importante avanzar en la cuestión técnica, pero tener en claro que hoy la Argentina tiene una cifra dolorosa, 19 millones de personas por debajo de la línea de la pobreza. Es obscena en la Argentina, porque la Argentina no es el desierto del Sahara. Y además, una cosita más, porque nos están esperando en otro Zoom de corriente en este caso, pero hay que tener en cuenta los planes internacionales. El menemato no fue consecuencia solamente de la traición de Menem. Menem para mí en aquel momento dio vuelta de campana a una vieja definición de John William Cook, el fundador de la izquierda peronista, que había dicho que el peronismo era el hecho maldito del país burgués. Menem lo dio vuelta. Hizo del peronismo el hecho burgués que maldijo al país, porque durante el menemato las construcciones de generaciones y generaciones de argentinos que eran las empresas del Estado, por Cauchi y Palito, fueron a cuestiones internacionales. Pero eso era un plan. Ese plan se llamó Consenso de Washington.
Ese consenso de Washington fue escrito por un inglés, Williamson, que puso eso para todos los pueblos de América Latina, y ahí fue el remate de las empresas públicas. Ahora, ese consenso de Washington que Menem cumplió, fiel a la letra del consenso de Washington, que multiplicó la desocupación por 3, la pobreza por 3 en la Argentina, tiene una reedición, y esa reedición se llama IRSA, Inversiones Regionales de Sudamérica, el año 2000, que también redactó el Banco Mundial. ¿Por qué va IRSA? Por los bienes comunes, por la biodiversidad, por el agua y la naturaleza. La naturaleza del Amazonas, justamente para los laboratorios internacionales que hoy nos están aplicando esta fenomenal dictadura que concentra las vacunas en 10 países y hay 130 países que no van a recibir una sola vacuna. Para eso, el Amazonas. Y nosotros estamos sobre el reservorio de agua subterránea más impresionante del mundo, que es el acuífero Guaraní. Ojo con estos planes, porque detrás de todo esto también está eso. Estamos como en la época de la forestal, estamos exportando bienes comunes sin ningún tipo de valor agregado. Por eso también tenemos el nivel de empobrecimiento que tenemos. Ojo con eso, porque eso también juega. Dicho esto, esto es lo que yo discutía con Lichi. Muchas gracias. Quedan 3 preguntas más. La siguiente quiere preguntar ¿qué conocimientos tienen del plan naval y qué propuesta de activación de la industria naval tienen? Y después le preguntan particularmente a Pedro si conocen al ingeniero Ángel Cadelli y sugieren que sería un excelente aliado para el astillero y el desarrollo productivo industrial. Bueno, yo creo que en este tema hay planteo de los sectores, de los trabajadores, de compañeras y compañeros que han dedicado la vida a estos temas, como Cadelli, que hacen el planteo y que vienen proponiendo cuestiones de hace muchos años y lo hacen en forma sistemática y son planteos en general razonables y lógicos, pero hay un tema, ¿no? Lo conozco a Cadelli de hace muchos años, me ha acompañado con muchos otros compañeros en el desarrollo de la CTA, cuando estábamos juntos, y después, bueno, él también tuvo su papel en el astillero. Pero yo lo que tengo que decir es que, del punto de vista de la cuestión de desarrollo de la industria naval, estamos en el mismo problema que lo que pasó con el Canal Magdalena y con lo que pasa con la licitación del Canal Troncal, y lo que va a pasar el año que viene con la cuestión energética, y que pasa con todas las situaciones que desmanteló Menem y Cavallo. Entonces, un poco el desafío que tenemos que hacernos es cómo hacemos para que esa realidad se transforme. Yo no me quiero quedar con la verdad y con un objetivo que se va a cumplir dentro de 200 años. Quiero resolverlo ahora. Quiero que avancemos todo lo que podamos en este momento. Entonces, esto fue un poco, y la estrategia fue tratar en el Canal Magdalena, ir a ver a los que hablaban en contra, algunos que no se entendían, presidente de la administración de Puerto, algunos sectores políticos, bueno, a plantearle, y después con una posición en la cual hay que armar una infraestructura que le sirva a todo. Necesitamos una infraestructura que saque nuestras producciones y reduzca nuestros costos. Entonces, ¿cómo hacemos para lograr eso? ¿Y cómo hacemos para cambiar lo que dejó Menem y Cavallo? Todo lo que podamos. Lo otro, digo, me parece que está bien, pero es más para cuestiones teóricas, ¿no? Entonces, y acá vamos a cuestiones prácticas. Si el año que viene tenemos el Canal Magdalena, es un éxito. Si en esta cuestión del Canal Troncal lo maneja el Estado, controla el Estado, tenemos plata para obras complementarias, se mejora el tema de la tarifa, se abre la licitación, empezamos a construir una empresa de dragado nacional, y si es una empresa del Estado que tenga la capacidad de moverse como una sociedad anónima, porque también es esto, ¿no? También nuestros compañeros, los trabajadores, necesitamos entender que si tenemos que tener una empresa pública en la cual las acciones son del Estado nacional o provincial o de las provincias o la mezcla de estas, esa empresa tiene que ser eficiente. Tiene que tener capacidad
para poder manejar sus recursos adecuadamente. Si no, lo que pasa, y por eso de alguna manera también el plan de Menem y Cavallo tuvo éxito, es como mandar un boceador con la mano atada, ¿no? Entonces, también en esto, en el movimiento sindical, en los trabajadores, tenemos que tomar conciencia de esta situación. Si estamos en un lugar de estos con activos públicos, no somos los dueños, somos los trabajadores. Los dueños son los que son los dueños de la nación, el Estado Nacional o el provincial. Y la obligación nuestra es defender esas cuestiones de la mejor manera. Entonces, esta es un poco la propuesta, es el debate que yo estoy dando con mis compañeros. Yo no me siento presidente del Astillero Río Santiago. La presidencia es una franja en mi vida que seguramente será de muy poco tiempo. Yo me siento un trabajador y creo que los trabajadores tenemos la capacidad y el derecho de conducir las empresas públicas e inclusive tener participación en las empresas privadas. Más en un país que no tiene una burguesía nacional que esté en condiciones y en capacidad para desarrollar. Se ve claro en esto, la Bolsa de Comercio Rosario, en vez de ver cómo compite con la Bolsa de Comercio Chicago en el manejo de los precios de los cereales, se dedica a ver quién va a manejar el Canal Magdalena, si se va a hacer o no. Digo, algo falla en nuestra clase, esta élite dirigente en ese sector. Algo tienen mal en la cabeza, porque ni siquiera plantean cuestiones que son favorables a sus intereses. Y esto también vale, o sea, un programa para la cuestión naval me parece que hay que construirlo. Tenemos que sentarnos. Primero hay que hacer desaparecer esa cuestión competitiva, qué sé yo, entre si es el que me pasó a mí en el consorcio portuario en los 9 meses que estuve, que no, el puerto de La Plata no tiene nada que hablar con el puerto de Ndosú o el puerto de Buenos Aires. No, porque son intereses distintos. Si hay un muelle privado que maneja una empresa privada con otro del otro lado, esos temas, pero los puertos tienen intereses comunes. ¿No? Tienen sobre esta cuestión de la tarifa, sobre todas estas cuestiones, hay intereses que son muy comunes y hay una agenda propia. Y desde la agenda propia se construye. Por eso tenemos Canal Magdalena. Y con la cuestión de la industria naval también. O sea, hay intereses comunes y tenemos que ver el ejemplo del proceso de participación de los trabajadores en los astilleros públicos de España. No la parte negativa de la reducción de personal, sino la parte positiva. Cómo organizaron esos astilleros para que estén enfocados en la producción y sean eficientes, entreguen su trabajo a tiempo, cumplan con los compromisos y a la vez puedan pagar buenos salarios y generar toda una red de proveedores que favorezca el empleo. Esa es nuestra obligación. Mi compromiso en el lugar que estoy es aportar mi granito de arena para hacer estas condiciones. Acá le digo como una cosa, que el otro día estuvimos con el secretario de Pesca. En el país hay 40 poteros que saben lo que es el potero, digamos, lo de los calamares, bueno, y el langostino, son buques de 80 metros de eslora. Si nosotros le planteamos a alguno de los astilleros que están en Argentina que tiene que hacer un potero por año, no se está en condiciones. Ahora, si entre todos nos juntamos, Astillero Río Santiago, Tandanor, los astilleros privados, no ponemos de acuerdo en un plan, cada uno hace lo mejor que puede o lo que más sabe, bueno, por ahí entre todos podemos estar sacando 4 o 5 por año. Y se cambia esa flota obsoleta de 40, que hay que sacarla porque tienen más de 40 años, y podríamos tener trabajo durante 10 años con solo cambiar esos buques y recuperar nuestra industria. Entonces, me parece que llegó el momento también, yo entiendo la sintonía fina de ese lado, llegó el momento de que parados, sin bajar ninguna bandera y teniendo propuestas integrales, después empezar a discutir estas cosas. Porque si no lo hacemos, la discute otro. Y en esa discusión perdemos. Bien, muchas gracias. Bueno, queda una pregunta que es puntualmente para los expositores y luego una pregunta que dispararía el debate. Ay, perdón, Mari, Carlos, sí. Carlos dejó saludos, se tuvo que retirar porque él ya tenía otro compromiso asumido a las 20 y de todas formas había aceptado estar con nosotros, pero se tuvo que ir. Pero bueno, seguimos con Pedro, por supuesto. Ahí dejó el saludo en el chat, el saludo y dejó su correo por si alguien tiene alguna pregunta en particular para Carlos, dejó su correo electrónico personal en el chat a la derecha. Bueno, la última pregunta es, ¿dónde se pueden conseguir datos de la recaudación en peajes y costos de las obras por hacer?
Esta es como bien puntual para Pedro, y después queda una que sería para abrir el debate. Bueno, esa, a ver, yo cuando llegué al consorcio portuario hace unos 10 meses atrás, fue junio del 2020, fui adquiriendo la información, y la información esa ahí está disponible, entregada por la misma empresa, a los organismos también del control formal que existe. Así que esa información está ahí, e inclusive la he usado como respaldo en las exposiciones y en los cuadros para presentar a los ministros, los secretarios y a los funcionarios de cómo es esta situación, ¿no? En todo caso, lo podemos poner a disposición, después vemos cómo ponemos el PowerPoint a disposición y se lo pasaré a Joel y después en todo caso lo distribuyo. Buenísimo. Sí, para los que preguntaron si la charla va a quedar grabada, sí, la charla está siendo grabada y luego la vamos a subir con un link para que la puedan volver a ver o para que la puedan compartir con quien deseen. Y bueno, ahora para abrir el debate, una pregunta que dice: ¿qué rol les socialistas le habilitamos a las poblaciones más vulneradas que viven a la vera del Paraná, que viven en la zona de islas y cuyo sustento depende del uso amigable del río, en sentido de que la preocupación y acompañamiento se piense también en comunidad y crecimiento de todos y no solamente en el ingreso económico? Ahí me parece que dispara un poco el debate para quienes quieran tomar la palabra. Recojo el guante un cachito ahí, porque bueno, por una cuestión puntual de nuestra localidad de Zárate, ¿no? Tenemos una población de islas y tenemos compañeros del partido que habitan en la isla, que viven allí, que se desarrollan allí, y la preocupación nuestra es la misma que la de ellos. Digo, no lo vemos como, ellos son los de la isla que tienen otra problemática. Creo que es la misma problemática, porque nosotros estamos en el río, pero del otro lado nos pasa la misma contaminación y tenemos la misma preocupación por la cuestión económica, pero ellos sobre todo por la cuestión ambiental. Me parece que lo tomamos como una preocupación propia. Estamos, digamos, llevando, incluso también siendo la voz de ellos en este momento, que los compañeros no están con internet, no se pueden sumar para poder dar, pero sí tratamos de hacer circular incluso sus audios que nos hacen llegar, y me parece que es una lucha mancomunada, ¿no? Lo hablo desde el lugar del Partido Socialista, ya que la pregunta dice ¿qué hacemos les socialistas? Bueno, es un poco por ese lado, es algo colectivo, no se trata de sectores. Sí, a ver, yo creo que la cuestión de serie de cuestiones que estuve planteando, esta cuestión también está integrada, ¿no? Cuando hablamos de la señalización y el control, también estamos hablando de esto, porque hoy en día, si no hay señalización y control, no se puede ejercer el poder de policía, porque bueno, es un río internacional y es el barco de Paraguay o de Bolivia. Entonces, ahora, si vos tenés un sistema de control eficiente y ahí pasó un barco que hizo una contaminación y eso está registrado y verificado, bueno, ahí no hay cuestión internacional que valga, ¿no? O sea que se puede ejercer el derecho sobre eso y el que lo produjo el daño tiene que pagarlo, ¿no? O sea, que eso no... hasta el sistema actual eso hasta lo permite hacer, pero tenés que generar la prueba, o sea, generar las cuestiones. Por eso hablamos de la señalización inteligente, 5G, con cámaras, radares y todos los sensores necesarios para poder identificar rápidamente si hay una alteración en el medio ambiente del río, alguna contaminación, sea forzada o accidental. Después está la otra cuestión de la obra en sí mismo, que también hay que contemplarlo. Y en esto también hay discusiones. ¿Sí? Nosotros nos plantean seguir profundizando el canal Mitre y que las empresas de dragado, para reducir los costos, construyen pozos para generar la acumulación del limo que sacan del canal Mitre, y eso después desborda y termina llenando de lodo el canal Martín García. O sea, se saca la arena de un lado, se la pone al costado y es como que cae después la basura en el vecino. Con lo cual, para mejorar algo se perjudica a otro. Bueno, esto se tiene que ver cómo se hace. O sea, nosotros no estamos de acuerdo que en el caso del canal Mitre se lleve la profundización de este canal más allá de lo que está, ¿no? Para eso está la vía de entrar por el canal Martín García,
discutir con la cuestión binacional del Río de la Plata, la parte de tarifa que si pasa por el Martín García, que tenga que ir para compensar las tareas, utilizar la rama del Paraná que tiene mayor caudal. Por supuesto, ahí hay que hacer algunas obras que alteran el medio ambiente en la entrada y la salida, pero es por una única vez, y después el río tiene ahí profundidades naturales, o sea, respetar y hacer la traza por donde hay las profundidades naturales. Si tenemos y queremos llegar con 38 o 40 pies y tenemos en el río 40 pies en forma natural, bueno, eso es respetarlo, ¿no? Me parece que esa también es una forma de que la obra se adapte. Cuando se hizo esto y todas las licitaciones que se prorrogaron, en ningún caso hubo la contemplación de la cuestión ambiental. Se hizo la obra y listo. Con la excusa que era un río internacional, ¿qué organismo va a controlar? Por eso también pedimos que los organismos ambientales de las provincias, que son las que tienen las atribuciones, controlen o que haya un acuerdo o un compromiso cuando se arme este tema, de que este tema de la cuestión ambiental tiene que estar prefijado. Y obviamente después está el impacto sobre las poblaciones ribereñas, ¿no? Con respecto al... Yo ahí tengo algo de experiencia con lo que es a la entrada en el Puerto de la Plata, con el impacto que tienen los buques cuando entran y cuando salen sobre la costa de la isla Paulino y Santiago, ¿no? Que es más o menos un escenario que se puede repetir en otro lado, en otros escenarios. Y esos son temas que hay que atender, o sea, hay que darle respuestas a los vecinos que están en esos lugares, buscar soluciones amigables, que los proteja. También en eso, también hay que hablar con bastante certeza, porque digo, a veces hay erosiones que son naturales y así no pase ningún barco y el río va produciendo esa erosión, y eso también tiene que estar puesto sobre la mesa, ¿no? Y después, bueno, están las erosiones que se producen por el impacto del oleaje que puede hacer un barco. Bueno, ahí hay cuestiones que hay que resolver de velocidad, hay que ver también cómo se maneja ese tema y son cuestiones a atender, ¿no? Me parece que eso es clave en esta etapa. Está la contención también de la utilización de sistema en la parte de la motorización de los barcos que contaminen menos. Ahí hay un proyecto interesante para pasar al gas licuado en la motorización. Por supuesto que eso, si solo es el ámbito nacional, podrá tener más impacto en las embarcaciones locales, en los remolcadores y la draga, no tanto en los barcos de dimensiones, pero también en esto a nivel global, las navieras están en una estrategia de reducir el gasto de combustible y también reducir el impacto ambiental, porque también hay reglas internacionales a las cuales se tienen que avenir, ¿no? Si no quedan fuera de circulación por los seguros y por las cuestiones contractuales, ¿no? Gracias, Pedro. Muchísimas gracias. Ahí, si quieren, podemos habilitar 15 minutitos más. Si alguien quiere hacer alguna intervención, puede habilitarse el micrófono. Digo 15 minutos para cumplir con el tiempo que le habíamos dicho a Pedro y no retenerlo mucho más. Si alguien quiere aportar algo, puede habilitarse el micrófono y hablar. Bueno, ¿se puede tomar la palabra? Adelante, compañero. Yo quería hacer, a lo mejor termina haciendo una pregunta también para Pedro, pero es algo que escuché esta mañana, una intervención en un programa de radio de Daniel Tonietti, en la 530, donde primero hicieron una introducción sobre este tema de la red troncal Paraná-Paraguay, y Mempo Giardinelli, que se comunicó vía telefónica con ellos, ellos lo reportearon, digamos, preguntándole sobre la entrevista que había tenido ayer el presidente Alberto Fernández con el cadete Pedro Rojas. Está en YouTube, dura 1 hora 40 minutos aproximadamente. Muy interesante para verla, para el que quiera.
Y bueno, en esa intervención de Mempo Giardinelli esta mañana, él planteó que las dragas que están trabajando en la Argentina, si bien trabajan contratadas para la empresa belga argentina, MEPA y Jean de Null, dice, según él, los datos que tiene son argentinas. O sea que en una parte del reportaje, Alberto Fernández, nosotros no tenemos la capacidad en el país para poder dragar el río Paraná, y que eso invertiría un montón de tiempo en construir las dragas y un montón de guita. Y bueno, acá Giardinelli dice que, por ejemplo, nombró la draga Capitán Núñez, que es la más grande de América Latina, fabricada en Argentina, hace algunos años. Están así, pero... Ahí no se puede seguir. Perdón, Pedro. Perdón. Fernando Montero, puede silenciar el micrófono ahí. Déjelo apagado y préndalo si va a hablar, porque si no hace acople. A ver, yo creo que a la cuestión del debate, la participación de Mempo y la capacidad de ponerlo en algunos medios de prensa ha sido favorable para avanzar en esta discusión. Pero yo creo que el cuidado que hay que tener, y que creo que lo planteé de entrada, nosotros estamos en una alianza al frente de todo, y claramente dije que hay un sector que no quiere hacer ningún cambio. Que la argumentación, digamos, para verlo el vaso medio lleno es, si esto no genera problema, ¿para qué lo vamos a tocar? Viendo el vaso medio lleno. Después otro puede ver el vaso medio vacío. Y está bien, es respetable, hasta es correcto. Yo, en función de poder generar políticas activas que generen transformaciones, tengo que ver el vaso medio lleno. Y después en esto, también de alguna manera hay que, en este tema, manejarse con mucha responsabilidad. Le digo, y claramente, yo no puedo decir que una draga saca 2.000 metros cúbicos por hora, porque no es cierto. Por la capacidad que tiene una draga, varias de las que hay a nivel nacional, tienen una capacidad de poder llenar en su bodega 2.000 metros cúbicos. Estuve conversando con uno de los empresarios que tiene draga, está planteando traer una que tenga la capacidad de 4.000 metros cúbicos. Jean de Null tiene alguna, inclusive la que está en Bahía Blanca, 6.000 metros cúbicos. Ahora, no se llena eso en una hora. Son varias horas de trabajo. Entonces digo, en esto también es importante, porque si no, nos descalifican en cuanto a las posiciones. Y nos debilita también para, de alguna manera, influir positivamente en un presidente que tiene una agenda recontra complicada y debe tener 500 temas que son más importantes que la licitación del canal troncal. Y hay que llegar con posiciones en las cuales empiece a ver que es necesario producir cambios. Por eso, la entrevista que hizo ayer en el Cadete, está al minuto 47, escúchenlo cuando lo saca el tema de la entrevista, la posición del presidente de aceptar por primera vez de que el Estado puede recaudar la cuestión del peaje, es un cambio fundamental. La posición del ministro, más allá que dijo hace 6 meses atrás, no hablaba nadie de este tema y lo mataron, cosa que es cierto, o sea, 6 meses atrás no hablaba nadie de este tema, pero que puso al secretario de Puerto y Vía Navegable para hacerse cargo de este tema y desarmó el engendro que se había hecho con la comisión federal, me parece que son 2 hechos clave que nos permiten en estos 3 meses que tenemos de tiempo discutir todas estas cosas, ¿no? Después se puede hacer con un organismo ya público, como lo plantea Jorge Tayana, es todo respetable. Ahora, digo, el presidente decidió este tema y por suerte cambia. O sea, pasó de una posición en la cual se había armado el ente nacional y provincial para manejar, después la 942, ahora está planteando otra cosa, salió el decreto que empodera al subsecretario para tratar este tema. O sea, me parece que esto es un proceso.
Y lo que me parece que tenemos que entender para manejarlo de manera correcta es que esto es un proceso y que hay que construir las condiciones para revertirlo. Si queremos todo en una sola mano, no lo vamos a tener, porque la relación de fuerza no está. El nivel de, digo, esto es cierto, el nivel de conciencia sobre este tema en el conjunto de la ciudadanía, hoy la preocupación es la vacuna, es la inflación, es la pérdida de puestos de trabajo. Entonces, ¿cómo se queda en una situación si nosotros generamos un movimiento que puede ser muy radicalizado, pero pone en una posición que las posiciones que se tienen a nivel nacional son de un digo, para hablar francamente, de un gobierno traidor? ¿Qué hacemos? ¿Nos tenemos que ir? Bueno, yo no me voy a ir. Muchos no nos vamos a ir. Vamos en todo caso a pelear dentro de la alianza para construir la relación de fuerza que permita hacer los cambios. Y discutir con herramientas a donde sea y en los lugares que sea necesario, públicamente, en privado, con respeto, generando las condiciones para que haya cambio. En este tema y en todos los otros temas que se necesitan de hacer cambio. Y hoy por la mañana estuve en una conversación sobre el tema del salario, productividad, la inflación. Y yo digo, si nosotros no salimos de la lógica que pretendemos un país donde se pague salario barato, manteniendo los alimentos baratos y la energía subsidiada, digo, no vamos a salir más del problema de la inflación. Nosotros tenemos que ir a un país con salarios altos, que esos salarios altos genere un mercado interno que el trabajador pueda pagar lo que valga el alimento. Entonces no vamos a estar preocupados si se exporta la carne o no, porque es lo mismo que la vendan acá o afuera. Esa tiene que ser el debate. La cuestión esta de que la Argentina va a ser eficiente y va a tener productividad y competitividad porque vamos a tener salario bajo y eso lo vamos a sostener pagando la energía más bajo y el alimento también más bajo, ya está probado. Lo único que se puede controlar son los precios del gas, de la energía eléctrica, hasta que todo explota y hasta que todo corta. Lo de los alimentos es imposible. Entonces, acá tiene que haber un cambio estratégico en estos temas, ¿no? En todas estas cuestiones. Y este tema vale la misma argumentación. Las dragas que están en el país se pueden recuperar y pueden hacer algunos trabajos. Ahora, tengo que decirle que son dragas de la década del 70. Cuando se compraron en el 79, ya era un modelo de draga ya que había que pensar en cambio. Digo, la draga de hoy tienen toda una cuestión en la utilización de la electrónica, en la infraestructura que se tiene, en la dotación que se maneja, en los motores que utilizan, en la cual hay saltos tecnológicos. Entonces, me parece que lo que hay que apuntar es a eso, ¿no? O sea, recuperación del material, de los bienes de uso que tengamos en la medida de lo posible, y también incorporar tecnología de punta. Es más fácil controlar. Si la draga tiene y carga en su computadora cuando está haciendo el dragado, va haciendo la batimetría, simplemente con transmitir esa información en la nube y pasarla, ya estamos teniendo una batimetría de qué está trabajando y qué está haciendo. Después se hace un control aleatorio, esporádico, y no necesitamos ir a hacer otra batimetría para ver si el trabajo se hizo como corresponde. Eso no lo hacemos con draga de la década del 70, o con equipamiento de la década del 70. Entonces, en ese sentido, yo lo entiendo al presidente. Por ahí no tiene todos los elementos, toda la información, pero creo que se entiende en forma general lo que está diciendo, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ir con propuestas sólidas, contundentes, bien argumentadas, con las especificaciones para poder producir esa transformación que son necesarias hacer, ¿no? Y que son totalmente válidas, pero me parece que acá lo que está en discusión es el método. Gracias, Pedro. Ahí le quiero preguntar al compañero Fernando Montero si él, que hoy estaba activando el micrófono, si quería decir algo. Sí, bueno, gracias compañeros. Bueno, primero saludar a Pedro, me pareció brillante la exposición. Pedro, te esperamos el 17 de junio en Foestra, acordate. Y además decirte que lo que todos sabemos, ¿no? Que con Cristina sola no se puede y sin Cristina no alcanza. Fuimos parte de un frente
todos quisiéramos, sobre todo los que creamos la CTA en el 92, haber llegado, los que queríamos que llegábamos al socialismo desde el peronismo en el 70, nos quedamos desgraciadamente con las manos vacías y empezamos a subir una cuesta que cuesta muchísimo y hay condiciones objetivas que posibilitarían llegar hasta donde llegamos. Y por supuesto que hay que empujar, todos estamos empujando, todos los que tenemos conciencia de lo que es la dependencia y la autonomía a conseguir, estamos empujando. Pero hay que tener en cuenta que es un frente, que este frente tiene sectores, como vos dijiste, que no quieren hacer los cambios que muchos queremos, la mayoría queremos, pero estas minorías son poderosas porque tienen mucha fuerza económica, el poder real que todos hablamos. Y en pandemia, sin poder meter 4 o 5 millones de compañeros en las calles, las cosas van a ser muy... Nuestro poder real hoy está limitado por la pandemia. Entonces, hemos conseguido, como vos dijiste, triunfos espectaculares. El Canal Magdalena es un triunfo espectacular. El que el peaje lo cobre el Estado y le pague la concesionaria es un triunfo espectacular. Que se posibilite con la renta que eso consiga desarrollar la industria naval. Bueno, si ponemos los objetivos claros, creo que podemos salir y llegar a un acuerdo que es beneficioso en esta etapa, que rompió los moldes que se venían dando y me parece que hay que ver las cosas que hemos conseguido. Absolutamente de acuerdo y me alegra que tu posición haya sido tan clara, Pedro. Gracias. Muchas gracias, compañero. Ahí le doy la palabra al compañero Diego, que también había pedido. Hola compañeros, buenas noches. Los vengo escuchando atentamente al compañero Pedro y a Carlos, que Carlos me parece un exponente bárbaro, no tenía palabra de compañero Pedro, pero sí, ahora, bueno, escuchándolo ya me da un panorama de su criterio y su concepto sobre lo que es la industria naval, ¿no? Que eso me tenía preocupado a mí. Hay un tema fundamental. Los trabajadores astilleros en el año 2002 crearon 3 proyectos de ley que están ingresados en estado parlamentario, los metieron hasta el 2012, se cayeron. En el 2018 otro militante los levantó y los volvió a poner en estado parlamentario. Después se siguieron haciendo los trámites que formaron parte 8 diputados de este tema. Lo puntual es esto: recuperar la industria liviana, el control y el trabajo que se hace con el tema de dragado, balizamiento, el transporte fluvial, todo lo que se hace, hay que dejar que el río recupere su cauce, porque ya el dragado que se hizo le hace daño. A la zona de los humedales lo destruye. Y aparte la contaminación que genera el ingreso de buques oceánicos dentro del territorio marítimo, todo lo que es la vía troncal, por la contaminación en lo que exporta en los cascos, el combustible que quema, es muy bien lo del tema del gas para los buques, pero hay otra cosa fundamental: los trabajadores del astillero han hecho trabajos, dragas las pueden hacer tranquilamente, los buques nos faltan de ultramar, se pueden hacer tranquilamente. ¿Qué pasa? Si no recuperamos la industria y la formación sobre la industria naval de los trabajadores, primero no tenemos la solvencia para los trabajadores mismos. Segundo, no estamos cuidando la soberanía de todo lo que se exporta, y en eso es a donde está el mayor caudal de movimiento económico que tiene el país, que es donde realmente surge la soberanía. Porque el movimiento de flete de base tiene 7.000 millones de dólares. Que la cual sí o sí a nosotros como patrimonio nacional nos corresponde el 50%. Queda del lado el dragado, queda del lado el que los buques entren a los troncales fluviales, porque es muy sencillo. Donde está la discusión del canal Magdalena, se puede hacer tranquilamente sistema top-on-top-off, que es carga y descarga, lo que sale de nuestros ríos internos, llevarlo a ese muelle, a esa isla artificial, y después los buques oceánicos tranquilamente lo distribuyen a todos los países del mundo que se pueda llevar. Los escucho a todos muy atentamente, y sí, desde el momento que empezó el tema de la 949, de la discusión por la mal llamada aerovía, que es la vía troncal fluvial, el canal Magdalena, los intereses de la zona austral o de la Patagonia Argentina, tranquilamente se resuelven.
operando con barcos a casco desnudo, que puede ser lo último en generación, se toman el alquiler hasta que se produce la flota propia, pero igualmente también se pueden fabricar las barcazas, que son 2.000, las que se necesitan en inicio para toda la troncal fluvial que tiene que ver con el Paraná y el río Uruguay, y los ríos que van hacia el norte. Yo les digo, de tanto escucharlos, de tanto escuchar las charlas, de tanto escuchar a mis compañeros, tengo letra, no formo parte del astillero, soy un trabajador y un militante al igual que todos, pero sí me duele mucho mi país y mi soberanía. Y la tenemos que empezar a defender como tal. Bueno, nada más, quería aportar eso, dejarles en claro, ya les dejé las 3 leyes en el chat y estoy a total disposición para pasarles el material que está todo documentado y está con una base firme y sólida en el argumento de por qué y para qué se debe llevar adelante. Muchas gracias, compañero. Gracias a ustedes. No, digo, es un comentario nomás. Yo digo, en forma general, lo que dice el compañero Diego me parece correcto en términos generales, digamos, no le veo ningún inconveniente. El tema es que hay cosas y hay cuestiones que no se resuelven con leyes, ¿no? O sea, tiene que ver la decisión política y generar las condiciones para que eso se pueda hacer. La ley, en todo caso, es un elemento que colabora y ayuda en ese proceso. Un poco creo que se explica por sí mismo. Hace 20 años que se viene planteando estas cosas, estuvo estado parlamentario, sale, entra y no sale. Entonces, lo que está escrito en el proyecto está bien y es necesario y es importante sostenerlo. Por eso hablé del método. Acá lo que tenemos que ver es cómo empezamos a resolver el serio de estos temas, ¿no? Porque, bueno, me pasó, en el tema del consorcio portuario, o sea, tratar de hablar con varias navieras, ver cómo se hacía una línea del puerto de Concesión de Uruguay hasta el puerto de La Plata, y fue imposible que las navieras nacionales, que en teoría querían tener trabajo y poco, pues dijeran cuál era el costo. Reuniones y horas, y no ponían las cartas sobre la mesa. Entonces, bueno, esto sucede en cada una de las cosas. Entonces me parece que acá hay que hacer un trabajo casi de relojería para poder poner en valor todas las cuestiones que están en discusión. Y tratar las cosas en cada lugar. Si hoy estamos hablando de la licitación del canal troncal y la importancia de esa infraestructura, bueno, eso. Después creo que hay que discutir en otro contexto y en otro momento el tema de los puertos. Después también habría que ver hoy, por ejemplo, vos podés tener la producción, podés tener buenos precios, podés tener un cliente en China, podés tener el contrato para mandarlo. Ahora, Maersk no te entrega los contenedores y minga lo vas a mandar. Es imposible. Entonces tenemos que trabajar para tener algún tipo de contenedor nacional, inclusive nacional, tendría que ser regional, para poder favorecer la integración regional y poder tener un instrumento que podamos por camión, tren y barco poder utilizar. Pero, permiso, Pedro. En todo esto está contemplado el sistema carretero, el sistema logístico, está actualizado el siglo XXI. Hay estudios, si hay aportes... Con todo respeto, yo te lo digo, porque me está pasando en el astillero, y yo soy un laburante, quiero el astillero funcionando, quiero industria naval, ahora también quiero una industria naval del siglo XXI. Si nosotros hacemos solo fierro, nos quedamos haciendo la chapa de los autos. Ahora, la computadora te la venden, es como lo que pasa con nuestra industria automotriz. El problema es que nuestra industria automotriz genera trabajo para 200.000 personas, y los astilleros no. Y aparte están desprestigiados, y están debilitados y destruidos por la política del neoliberalismo. Entonces, si nosotros lo vamos a poner en marcha, tenemos que tener una estrategia que no solo genere empleo, los ponga en punta, sino que también cuando nos pregunten ¿cuántos dólares le genera el país? Nos genera dólares, no perdemos. 3.500 millones de dólares en inicio. Estoy hablando del astillero, estoy hablando de la industria naval. No, la producción del astillero y la industria naval mueve... Perdón, compañero, pero estamos en otro debate, hoy estamos en otro debate, me parece que eso es un debate que es bueno darlo, pero hoy me parece que nos convocamos para hablar sobre la cuestión de la soberanía sobre la vía navegable y no sobre la producción desde los sectores, los sectores productivos, que es un debate válido,
pero me parece que ya a esta hora no da para que nos vayamos por las ramas, digamos, vamos a volver al tema. Si alguien más quiere hacer algún aporte en este sentido, lo puede hacer, y si no, bueno, ya estamos casi sobre el final. Bueno. Bueno, nada, mandaba en el chat el agradecimiento, saludos a todos y gracias. Gracias por comprometerse con el tema y ser realmente objetivo por defender la soberanía y todo lo que tiene que ver con las troncales fluviales. Para mí es una prioridad de que se cuide el medio ambiente y el patrimonio nacional. Mis saludos a todos y gracias por este ratito para las palabras. Gracias, compañero. Después vamos a estar subiendo este video, seguramente, bueno, en el Facebook nuestro, que es del Partido Socialista de Zárate, en el Facebook y en el Instagram seguro de Convergencia Socialista, y lo vamos también a compartir algún link, ahí no sé, Emi Marchionati, que está en Córdoba. Sí, ya estuvimos arreglándolo así. Ahí está. ¿Cómo va a ser eso? Comentalo. Con un link que lo vamos a subir desde YouTube, así que lo van a encontrar ahí en los sitios, en los Facebook de Convergencia, supongo que lo compartirán en el del Partido Socialista de Zárate, van a poder acceder a la grabación. Ahí está. Pedro, ¿querés alguna palabra para ir cerrando? No, que simplemente agradecerle la posibilidad para la participación, de que podamos hablar de este tema, que se generen los debates. Creo que acá hay mucho para hablar, mucho para intercambiar y conversar. Creo que tenemos que escaparle a las soluciones simplistas y fáciles. Esto es muy complejo. Han desmantelado, se ha destruido, ¿no?, toda la infraestructura que tiene nuestro país y hay que reconstruirla. Y obviamente tenemos que dar pasos positivos. No podemos quedarnos sin dar pasos positivos a la espera de la solución perfecta y no hacer ningún movimiento. Digo, eso sería perjudicial para nuestros intereses, para nuestro pueblo, para nuestra soberanía y para nuestra integración. O sea, tenemos la responsabilidad de avanzar. Pedro, bueno, muchísimas gracias, y apelando siempre al compromiso colectivo de todos los partidos, todas las agrupaciones y toda la militancia que estamos